Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado alguna vez y han visto un proceso de transformación. Ustedes saben que generalmente, yo no sé si yo no soy químico ni físico, ni pretendo serlo, pero tal vez aquí hay algunos hermanos que pudieran ayudarnos más en ese punto. Pero ayer conversaba con Juan Roque y él me estaba narrando un proceso de transformación, el cual él disfrutaba mucho. Y la verdad me llamó mucho la atención la manera como él se expresaba de ese proceso de transformación que él había visto, que él estaba viendo y que recurrentemente hace a la hora de preparar alguna comida especial, particular. Y él me hablaba de que él iba a veces por algunos lugares alrededor de su casa buscando algo de ramitas pequeñas, palitos secos, para sumarlo a unos leños que él lograba a veces cortar o comprar seguramente, en algunos casos. Y entonces él ponía eso en un lugar como para prenderle fuego. Y entonces esa leña, esos palitos que él prendía comenzaban a arder hasta que comenzaban a consumir toda aquella madera. Y al final, ¿qué quedaba? Unos carbones encendidos que ya habían dejado de ser madera, que ya habían dejado de ser un árbol, para pasar a ser ahora carbones, cenizas, algo distinto, diferente. Eso pasa mucho en otros procesos, cuando generalmente hay un elemento que tiene la capacidad de transformar algunas sustancias. Hay elementos en la vida que tienen la capacidad de transformar algunas sustancias, algunas cosas. Por ejemplo, el fuego es uno. Yo no sé cuántos han hecho en su casa cotufa. La cotufa, ustedes, ¿cuántos han comido cotufa alguna vez? Varios, ¿verdad? Usted sabe que usted va al mercado y compra unos granos especiales, maíz, un maíz típico, diferente, distinto. Y resulta que después que usted lleva ese granito amarillo a su casa, pequeñito, y usted lo pone en algún caldero y lo pone al fuego lento, de repente comienza un proceso que transforma aquellos maíz en una cosa blanca, que por cierto comienza una explosión ahí terrible, que si usted no le pone una tapa a eso, bueno, el reguero en la cocina es tremendo. Pero terminamos teniendo un producto diferente, distinto. Esas bancas donde ustedes están sentados, antes de ser unas bancas, ¿qué fueron? Árboles. Muchos de los zapatos que tenemos de goma, algunos utensilios, alguna vez fue algo distinto, diferente, y al contacto con alguna sustancia o elemento que produjeron en ellos cambios, originaron otro producto totalmente distinto. Estoy pensando en el petróleo, que siendo un producto, un recurso natural, cuando es sometido a algunos procesos. Yo tengo varios años, hermanos, pensando en este tema. Son varios años pensando en este tema que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces me pregunto, ¿por qué sigo siendo la misma persona después de tantos años de vida cristiana?
Yo no sé si usted alguna vez ha evaluado su proceso de transformación desde el día que Cristo llegó a su corazón. A veces cuando veo a algunos creyentes en su vida diaria, en sus relaciones personales, en la toma de algunas decisiones, en el manejo de sus recursos, de sus finanzas, en su manera de expresarse, en su manera de vestirse, en su pasión por Cristo y la iglesia, en su compromiso con el Señor, en su deseo de aprender, de leer, de estudiar la palabra de Dios, en su vida piadosa de oración, de ayuno, de vigilias. A veces cuando pienso en ese tipo de cosas, me pregunto con toda honestidad y con toda sinceridad, ¿será que realmente ha habido un proceso de cambio, de transformación en nuestras vidas? ¿Cuál es mi planteamiento el día de hoy? Que cuando un creyente verdadero, cuando un ser humano, mejor dicho, corrijo, cuando el ser humano en su forma natural, pecaminosa, caída, es expuesto al poder de Dios, esa persona es transformada en su totalidad y nunca más vuelve a ser la misma persona. Esa es mi tesis. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros, y yo me la he hecho de manera muy personal, créanmelo, ¿por qué no puedo ser, no he llegado a ser lo que Dios verdaderamente espera de mí? ¿Por qué estoy tan lejos de ser como Pablo? ¿Por qué estoy tan lejos de ser como Pedro? ¿Por qué estoy tan lejos de ser como Juan Marco, como Apolos, como Moisés, como Elías, como David? ¿Por qué es que tengo tantos años en el Evangelio y sigo adoleciendo, padeciendo de las mismas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué venir a veces a la iglesia me representa una carga? ¿Por qué con facilidad puedo decidir que no voy a la iglesia? ¿Por qué no llego temprano cumpliendo a mis compromisos? ¿Por qué me cuesta comprometerme? ¿Por qué todavía yo no soy parte de un ministerio? ¿Por qué no abrazo y beso a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué mis recursos no están puestos en su totalidad a la disposición de la iglesia? ¿Por qué mi matrimonio no es lo que Dios quiere que sea? ¿Por qué no soy el estudiante que impacta la vida de otros estudiantes? ¿Por qué pierdo mi tiempo en cosas vanas de esta vida? ¿Por qué prefiero irme a marchar 4 horas en una marcha política a estar aquí orando en un ayuno? ¿Por qué estoy más pendiente de publicar cosas en mis estados que tienen que ver con la política y con cosas de este mundo que publicar cosas que tengan que ver con el Hijo de Dios y el propósito de Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué? Esa pregunta me la he hecho muchas veces. En una ocasión era tal la preocupación que hablaba con algunos de los hermanos de la Junta Pastoral cuando estábamos el grupo de los 7, y uno de ellos diseñó una encuesta
y comenzó a aplicarla a algunos creyentes que venían para asesorías pastorales. Hermanos, créanme en lo que les voy a decir, no miento. El resultado de aquella encuesta en algunos de estos hermanos era que no habían conocido sinceramente a Dios. Si la química, un componente químico puede transformar el petróleo en una sustancia para la vida, si el fuego puede transformar a un maicito en un producto comestible, si un árbol puede dar todas las cosas que tenemos y que son parte de la vida, ¿cómo es que Dios no puede transformar definitiva y totalmente al cristiano en un creyente comprometido que refleje la gloria de Dios? El conocimiento real y verdadero de Dios debe producir en la vida del creyente una vida de obediencia y santidad que glorifique a Dios y que nos prepare para la vida eterna. Repito, el conocimiento real y verdadero de Dios debe producir, conocimiento real y verdadero debe tener como resultado, debe producir en la vida del creyente una vida de obediencia y santidad que glorifique a Dios. Y esa es la pregunta que dejo en tu corazón, en tu mente. ¿La forma como tú estás viviendo glorifica a Dios? ¿Estás viviendo una vida de total obediencia a Dios? ¿Estás viviendo una vida de santidad que glorifique a Dios? ¿Estamos siendo nosotros conscientes de que nuestro tránsito en esta vida es básicamente para prepararnos y comenzar a disfrutar en esta tierra de esa vida eterna que Dios nos ha regalado a través de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario? Saben, para Jesús era de mucho interés que sus discípulos conocieran a Dios. Para Jesús era muy importante. Y si han traído sus Biblias hoy aquí al templo, me gustaría que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 1 al 3. El Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 1 al 3. Permítanme darle un pequeño contexto de este pasaje. Ya Jesús ha cenado con sus discípulos, ya ha celebrado la Santa Cena, ya está preparándose para ir a la cruz. Pero ahora Él está en este momento conversando con sus amigos, está conversando con sus discípulos, con los que Él caminó durante mucho tiempo. Y Él va ahora a orar por sus discípulos. Y Él primero ora por Él mismo. Por Él mismo. Y estos primeros 3 versículos o 5 versículos para cerrar ese párrafo allí, esa escena allí. Jesús primero está orando por Él mismo. Pero después Él va a orar por sus discípulos. Pero cuando Él está hablando con su Padre Celestial que está orando, Él le dice a su Padre y le da a su Padre o Él expresa al Padre la razón de todo el proceso de vida que Él llevó en esta tierra. Y Él lo resume magistralmente en esta oración. Es una oración de despedida. Miren, hermano, cuando alguien se va a despedir, yo no sé si ustedes alguna vez cuando está saliendo de la casa, ya en el último momentico, especialmente las amas de casa,
dan instrucciones a los hijos. Mira, acuérdate de acomodar la cama, o recuerda hacer esto. O los esposos a veces dándole dirección a la esposa: amor, recuerda lo importante de ir a hacer tal o cual cosa. Por cierto, María, hay que apagar la luz. Pero siempre dan como una instrucción allí importante. Jesús está haciendo eso. Jesús está dándole las últimas instrucciones a los suyos. Y miren el versículo 1, él comienza hablando y diciendo: estas cosas, dice Juan, quien escribe este evangelio, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de concluir la tarea. La hora de ir a la cruz del Calvario. La hora de que fuera concretada la gran obra que él había venido a hacer. Porque, hermano, recuerde que Cristo Jesús vino con un propósito único: glorificar a Dios a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Dios. Ese era el objetivo real. Entonces él dice: bueno, la hora ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento importante en mi vida, y ahora yo te ruego, él le dice a su padre, miren el texto, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, hablando de sí mismo, para que también tu hijo te glorifique a ti. Y luego en el versículo 2, él pasa a decir: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y entonces él va a explicar en qué consiste la vida eterna. Y es allí donde quiero que pongamos mucha atención. Versículo 3. Miren cómo dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti. Y él entonces da un destello de ese conocimiento que él tiene de Dios, diciendo: el Dios verdadero. El Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, el secreto entonces de la vida eterna es que el hombre pueda glorificar a Dios a través del conocimiento real de su esencia, de lo que Él es. ¿Y por qué Jesús está diciendo esto? ¿Por qué Jesús lo está diciendo en un momento crucial? ¿Por qué Jesús lo está diciendo a los suyos que tenían la tarea, la responsabilidad de multiplicarse, de ir por el mundo enseñando las verdades de Cristo Jesús? Porque es que el conocimiento real de Dios es lo que va a producir verdaderos hijos obedientes, discípulos que puedan glorificar el nombre de Dios. Porque una vida de obediencia a Dios se transforma en una vida de santidad a Dios. Es decir, cuando tú conoces a Dios en esencia, en verdad, realmente como es, entonces como consecuencia, como una derivación natural, como un proceso en caída libre, va a producirse en ti una cantidad de cambios necesarios en tu vida que van a poder cosechar o disfrutar de esa paz y felicidad que solo Dios puede dar a quien entiende verdaderamente quién es Dios. La paz y la felicidad que tú anhelas comienza con la vida eterna, y la vida eterna comienza en esta tierra.
aquí en esta tierra nosotros comenzamos a disfrutar del esplendor de la gloria de Dios. Tú no necesitas esperar a llegar al cielo, es aquí cuando tú comienzas a disfrutar del esplendor de la gloria de Dios, de su majestad, de su bondad, de su grandeza, de su riqueza. Él ha puesto todo eso a disposición nuestra. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, hemos sido apartados por Dios, hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos como pueblo santo, como nación santa. Pero ¿por qué seguimos viviendo entonces la vida que vivimos? ¿Por qué a veces hay tanta frialdad en nosotros? ¿Por qué no leemos la Biblia con pasión? ¿Por qué no dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto compartir el evangelio con otros? ¿Por qué nos cuesta tanto ser misericordiosos con otros? ¿Por qué nos cuesta tanto la oración? Puede ser que tengamos una distorsión de quién es Dios. Usted sabe, hubo alguien, y aquí quiero ya comenzar a hablar de algunos personajes que pueden mostrarnos que al acercarse a Dios, que cuando Dios llega a la vida de una persona, puede transformarla totalmente. Nunca más van a ser los mismos. Si tú le has permitido a Dios, Rodney, si tú le permites a Dios verdaderamente llegar a tu vida, yo te puedo asegurar, hermano, que nunca más serás la misma persona. Nunca más. Nunca más. Pero cuando tenemos una distorsión de Dios, nos metemos en problemas. ¿Saben quién tuvo una distorsión de Dios? Aarón. ¿Ustedes se acuerdan de Aarón? ¿Ustedes se acuerdan que Moisés subió al monte para hablar con Dios? Y el pueblo le dijo a Aarón: mira, ese tal Moisés seguramente le pasó algo. Así que por favor haznos un Dios con D minúscula, al cual nosotros sirvamos y adoremos. ¿Y saben qué hizo Aarón, no? ¿Ustedes se acuerdan qué hizo? ¿Qué hizo Aarón? Recogió entre la gente, ¿qué cosa? No, zarcillos de oro, cosas de oro, no sé qué más. Y por cierto, lo sometió al fuego, ¿sí o no? Y después dijo: no, yo eché eso ahí, yo no sé qué pasó. Ese proceso de combustión, ese proceso de fuego, mira, eché eso ahí y salió un becerro de oro. ¿Y qué pasó? Que la gente, habiendo visto a Dios, porque esta es una cosa importante, hermanos, es posible que tú tengas un conocimiento intelectual de Dios, es decir, tú conozcas a Dios intelectualmente, pero eso no significa que lo conoces verdaderamente. Es posible que tú conozcas a Dios por referencia, pero es necesario conocerlo íntimamente. Y Aarón no había tenido esa oportunidad de conocer a Dios íntimamente. Por eso cuando echó eso allí, dice él, que salió ese becerro, entonces el pueblo adoró a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de aquel acto? La muerte de casi medio campamento. Porque Dios, ante el pecado, siempre tiene dos posibilidades: uno, destruirlo; dos, alejarse de él. A veces puede ser que nosotros tengamos nuestro propio becerrito de oro, es decir, tenemos nuestra propia imagen de Dios, y lo que sabemos de Dios a veces puede llegar a ser muy limitado, muy pequeño, inerte,
sin vida, incapaz de hacer cosas. Y tal vez es por eso que a veces algunos pudieran orar y al levantarse de ahí se olvidan de que hablaron con Dios, no tuvieron la paciencia necesaria y tomaron malas decisiones en sus vidas. Es posible que algunos de nosotros estemos teniendo, hayamos fabricado nuestro propio Dios, un Dios a nuestra necesidad, a nuestro anhelo, un Dios al cual podemos ir solamente para pedir y que nos acercamos a Él día a día para pedir. Y saben, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios llamó a Moisés, y voy a hablar un poquito de Moisés, y para ello me gustaría que ustedes pudieran ir al libro de Éxodo, capítulo 33 brevemente, y mirar allí en este capítulo un diálogo interesante que se produce entre Dios y una persona que había sido un líder militar, que había sido un prominente arquitecto, que había sido un abogado, que había sido un luchador, pero que ahora estaba en un desierto sin nada y tuvo un encuentro con Dios, pero que a partir de ese momento dejó de ser lo que antes había sido para llegar a ser lo que Dios hizo de él. Miren el capítulo 33. Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Es decir, Dios llamó a Moisés a su presencia, a un encuentro con él. Vamos a leer este capítulo porque hay muchas cosas interesantes aquí que debemos prestar atención. Y dice: yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo estas malas noticias, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de duro cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de todos sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos para que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de su servidor. Hermanos, una relación estrecha, un conocimiento perfecto de Dios, y esa relación produjo un hombre totalmente transformado por Dios. La vida de Moisés nunca más fue la misma. La vida de Moisés nunca más fue la misma. De allí en adelante, desde el momento que Dios lo llamó en aquella zarza ardiente, Moisés comenzó a ser un verdadero hijo de Dios. Y es interesante
permítame, el versículo 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esa expresión de Moisés, ese petitorio de Moisés, siempre me ha llamado la atención. Si en verdad, entonces muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Y esa debería ser la decisión y la oración de cada creyente. Y si nosotros vamos al Salmo 103, nos vamos a encontrar que el salmista dice: sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos notificó a Moisés. Y fíjense una diferencia que viene luego y dice: y a los hijos de Israel sus obras. O sea, con Moisés tuvo un trato diferente, porque Moisés decidió conocer a Dios. Moisés le pidió: ayúdame Dios, yo quiero conocerte, saber quién eres, saber de tu carácter, tu justicia, tu amor, tu benevolencia, tu gracia. Yo quiero saber de ti. Yo quiero entender quién eres para servirte realmente. Y ahí está parte de lo que esta mañana estamos conversando. No podemos servir real y verdaderamente a quien no conocemos. Usted no puede amar a quien no conoce. Usted no puede servirle desprendidamente a quien usted no conoce. Usted no puede seguir a quien usted no conoce. Los políticos se levantan en una plaza, en un lugar, en una tarima y dicen 3, 4 cosas, y yo veo cómo la gente los sigue sin saber lo que está pasando detrás de la vida de esa persona. Y hoy en día en las redes sociales hay muchos influencers que la gente sigue y le reconocen como un influencer porque toma 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos para montar un video, pero nadie sabe lo que está pasando detrás de la vida de esa persona. Sin embargo, en un momento tiene 1 millón de likes. Y la gente lo sigue, la gente habla de ellos, pero nadie sabe las cosas que están pasando detrás de la vida de esa persona. Sin embargo, lo seguimos y le damos me gusta. Moisés le pidió a Dios: quiero conocer tus caminos. El otro personaje es Pedro. Nunca más fue el mismo. Se dice que Pedro estaba a la orilla del mar remendando algunas redes y Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Y dice que al instante, y esa expresión siempre ha llamado mi atención, al instante es sin demora, sin preguntar, sin excusas, sin condiciones, sin nada. Dice que le siguió. Y a pesar de que no entendía algunas cosas, porque lo vemos en sus actitudes y las preguntas que a veces hacía, dígame, aquel momento de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, se hizo a la imagen de cómo seremos en el cielo todos nosotros algún día. Y entonces Pedro, ¿qué dijo? Vamos a hacer aquí unas trojitas, unas tienditas para que nos quedemos aquí, no entendiendo el momento glorioso que se estaba viviendo. Pero aun cuando todavía eso estaba sucediendo, ese hombre llegó a ser en algún momento un líder extraordinario que guió a la iglesia en los primeros movimientos cristianos. Nunca más fue la misma persona, nunca más Pedro volvió al mar. Tuvo un encuentro con Dios, conoció a Jesús, convivió con Él, oró con Él, caminó con Él, comió con Él. Y nunca más fue el mismo. Tanto que su vida estuvo dispuesto a darla por su Señor. Y la dio. Y la dio. Y el otro personaje lo encontramos en Hechos capítulo 9. Un hombre temible.
duro, con un corazón duro, que era capaz de consentir la muerte de personas inocentes, que había pedido permiso a los de su grupo religioso para él mismo ir detrás de los que seguían aquella secta de los del camino, como así se le llamaba en los primeros tiempos al cristianismo. Pedía carta para que él pudiera perseguir a esa gente, para atraparlas, llevarlas a la cárcel, que los mataran si era necesario. Pero dice que un día, andando por un camino vía Damasco, dice que una luz del cielo se le apareció. Dice que él cayó del caballo, y cuando trataron de levantarle, ya se había producido un encuentro con esa persona que estaba detrás o en medio de esa luz, la persona de Cristo Jesús. Y dice que cuando trató de abrir sus ojos no veía nada. Luego fue a un lugar que lo llevaron con mucho miedo, por cierto, quienes lo llevaron allá, quienes lo recibieron, porque sabía de quién se trataba. Y resulta que entonces, después que oraron por él, entonces comenzó a ser Pablo, el último de los apóstoles. Y hermanos, yo no sé si usted ha leído su historia de este apóstol, pero si no la ha leído, yo le invito a que la lea. Nadie nunca como el apóstol Pablo. Nadie. Un hombre que a partir de ese momento comenzó a ser una persona diferente, distinta, única, capaz de navegar, caminar, transitar, enfrentar cualquier circunstancia, cualquier condición, cualquier adversidad, con tal de predicar, de testificar de Cristo Jesús. Nunca más fue la misma persona. Nosotros hemos sido sometidos a un proceso de cambio verdadero. Ese poder de Dios realmente ha llegado a nuestras vidas. ¿Somos conscientes nosotros de la responsabilidad tan grande que tenemos en nuestras manos? Hermanos, usted sabe que usted es responsable de que esas personas que están transitando allá afuera puedan conocer a Cristo Jesús a través de usted. Usted sabe la responsabilidad que usted tiene en medio de su familia que no conoce a Dios, de los que le conocen y de los que no le conocen. Pero es que a veces nosotros, ¿cómo vamos a cambiar o cómo vamos a dejar de ser las mismas personas si no tenemos un conocimiento exacto de la grandeza, de la majestad, de la hermosura de Dios? Y es que muchos de nosotros, muy probable, hemos hecho un Dios a nuestra medida y no hemos permitido que Dios transforme realmente nuestras vidas. No hemos logrado depender absolutamente de Dios. No hemos logrado, aun cuando yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad al menos una vez de ver a Dios actuar con poder en sus vidas. Dios cada día está haciendo cosas especiales en usted y alrededor de usted, pero muchos a veces no nos damos cuenta porque no sabemos cómo actúa. No podemos llegar a esa intimidad, esa que va más allá. La intimidad más cercana a la que yo estoy hablando es la intimidad sexual entre una pareja en el matrimonio, que pueden llegar a estar unidos físicamente, pero de lo que estamos hablando es de algo superior a eso.
Es una intimidad del corazón, una intimidad única que trasciende todo pensamiento, en el que usted y Dios se funden. Y Dios, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, llega a ser uno con usted y conmigo. Y yo hoy estoy convencido, hermanos, y quiero este año animar, desafiar a la iglesia a que podamos tomar la decisión de permitirnos, de darnos la oportunidad de conocer a Dios realmente como Él es, de disfrutar de su amor, de su presencia, de su gracia, de esa maravillosa manera que Él tiene de sostenernos, de guardarnos, de conducirnos, de darnos lo que necesitamos para la vida, pero más que eso, que nos demos la oportunidad de vivir siempre en la hermosa y preciosa y santa presencia de Dios. Cuando conocemos a Dios, entonces tendremos la oportunidad de cambiar muchas de las cosas que de seguro estamos viviendo y que a lo mejor no nos damos cuenta de cómo nos están afectando. Quiero terminar con un pasaje que está en Jeremías capítulo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Hermano, escuche esto. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo percibas. Dios quiere que tú lo veas. Dios quiere que tú lo pruebes a través de una relación con Él. Él quiere que tú sepas que puedes confiar en Él. El carácter de Dios es amor, bondad, misericordia, fidelidad. Él siempre hace lo que es correcto y justo. Dice la Biblia, Jeremías: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Qué tremendo esto. O sea, el que crea que es algo, que sabe algo, no se alabe de eso. El que crea que tiene algo, no se alabe de eso. Entonces, ¿de qué podemos nosotros, en qué podemos nosotros centrar nuestra alabanza? ¿De qué sí podemos gloriarnos? Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ni la valentía, ni la sabiduría, ni las riquezas, eso no te sirve de nada, hermano. No nos sirve de nada. ¿Qué es lo único que en verdad le sirve a la iglesia, le sirve al creyente? Conocer a Dios. Que este año 2023 que está comenzando, esta iglesia, cada creyente, matrimonios, jóvenes, niñas, niños, adultos, padres, madres, que cada creyente, mi amado hermano, que este año nosotros nos propongamos conocer a Dios para glorificarle, para alabarle y para vivir una vida de obediencia y santidad. Cuán pronto conozcas a Dios, tan pronto comenzarás a vivir una vida de obediencia y santidad, lo cual te guiará a la vida eterna. Así lo dijo Jesús. Y volvemos para terminar
donde comenzamos. Juan, capítulo 17. Vamos a recordar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él fue que dijo, fue Él, y es Él el que está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La Junta Pastoral este año quiere dedicarse a conocer a Dios. Como pastores estamos muy interesados en ayudarles a ustedes a que conozcan a Dios, porque estamos convencidos de que es la única manera de garantizar vidas saludables, verdadera paz y felicidad en los corazones de los creyentes, armonía en el hogar, buena relación en nuestros trabajos, porque cuando Dios sea conocido por nosotros, entonces nosotros vamos a reflejar su imagen donde quiera que vayamos. Vamos a ser esas personas que Dios quiere que seamos, y vamos a poder testificar de Cristo Jesús. El camino a la eternidad comienza aquí. Es aquí y es ahora. Y comienza en obediencia cuando escuchamos el llamado de Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí comienza. Y es un proceso permanente en el tiempo que demanda fidelidad, compromiso, amor, pasión, y que nos enseña a nosotros a ser mejores personas, más amorosos, más compasivos, más como Cristos, menos odiosos, menos distantes, menos fríos, más dispuestos a buscar a los hermanos caídos para ayudarles, más dispuesto a buscar a los hermanos en necesidad para darles de lo poco que yo tengo, más dedicado a la oración, más dedicado a la enseñanza, a la lectura. En verdad queremos que este año esta iglesia pueda dedicarse a eso, conocer a Dios, porque estamos seguros que cuanto más conozcamos a Dios, más veremos su gloria, más disfrutaremos de su bondad, más paz habrá en nuestros corazones y más fácil será el camino a la eternidad. Vamos a orar. ¿Por qué no le dice a Dios allí en su oración que usted quiere ser como ese leño, como ese pedacito de madera? ¿Qué tal si le decimos a Dios eso? ¿Qué tal si le decimos a Dios que nos ayude y que nos muestre, como le dijo Moisés: muéstrame, Dios, tus caminos para que yo pueda caminar en ellos? ¿Qué tal si le decimos a Dios esta mañana que por favor sea Él ese elemento, esa sustancia que tiene la capacidad única de transformar la vida de todos y cada uno de nosotros? ¿Y qué tal si hacemos un pacto con nuestro Dios allí en silencio? ¿Qué tal si hacemos un pacto con Dios allí en silencio?
y le decimos que queremos ser verdaderos hijos suyos, capaces de amar profundamente a Dios por lo que Él es, por su gran amor, por su misericordia, por su bondad, por la manera tan tierna que tiene de relacionarse con nosotros. Porque aun cuando es un Dios tan grande, tan eterno, tan sublime, tan misericordioso, tan inalcanzable, inigualable, nos ha dado la oportunidad de estar delante de Él. ¿Y por qué no aprovechamos y le decimos que nosotros queremos ser nuevas criaturas? Nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas ya quedaron atrás. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos permita y nos dé la dicha de conocerle cada día más. Dios les bendiga.